Hola, muy buenas tardes, qué gusto saludarles. Mi nombre es Elizabeth Castillo. Gracias por la invitación para poder compartir en esta tarde una palabra que a mí me ha estado resonando un poco en estos últimos días y que tiene que ver con la importancia de escuchar la voz correcta. Quiero comentarles que soy maestra de secundaria y en la secundaria trabajo con adolescentes, obviamente. Mi trabajo es ayudar a los jóvenes a que lean y a que lean bien y a que comprendan bien lo que lean. Soy maestra de taller de lectura y escritura y realizo tertulias literarias con los muchachos, con todos los grupos, una vez a la semana. La tarea de cada semana es que lean ciertas porciones de sus libros y entonces seleccionen aquella parte que más les llama la atención y que compartan lo que les hace sentido o el por qué les llama la atención. Y es increíble, la verdad, escuchar a los jóvenes. Y eso es lo que me ha hecho reflexionar más a profundidad qué está pasando, por qué los jóvenes están viviendo estas situaciones. Pero antes de pasar más a reflexionar al respecto, quiero leerles algunas de las cosas durante estos 2 años que los estudiantes me han platicado de cómo la lectura les hace sentido y las cosas que a ellos les trae de recuerdo y las cosas que se les quedan guardadas en el corazón y que lo expresan, en esos momentos lo expresan. Y yo doy gracias a Dios porque lo hacen, porque a mí me da la oportunidad de poder ministrarles, de poder darles un abrazo, de poder bendecirlos y de preguntarle al Espíritu Santo cómo le hago en ese momento con ese niño, con esos niños, qué puedo hacer para que se liberen. Y créanme, cuando uno está conectado con la voz correcta, Dios te habla, te da la instrucción, te da la indicación, la implementas y el resultado es increíble. Algunas de las cosas que los muchachos han comentado son: mis papás trabajan todo el día, yo no los veo siempre, estoy sola casi todo el día. Cuando ellos llegan en la noche, yo ya estoy dormida. Y los sábados o domingos que podemos convivir, mi papá se levanta y se va a jugar con sus amigos. Y mi mamá sale a hacer las compras para la semana y luego se va con sus papás. No me invitan. Me dan todo lo que necesito, material, pero no los tengo a ellos, ni siquiera los conozco. Otro dice: mis papás pelean todo el tiempo, ni cuenta se dan que existo. Yo no valgo nada, porque mi papá me dice que si yo me saco una calificación menor de 10, no valgo nada. Yo no puedo perdonar a mi papá o mi mamá por lo que me han hecho, dice otro estudiante. Otro estudiante dice: me siento llena de culpa, porque mis padres me culpan a mí por sus desgracias o porque no son felices. Otro joven dice: mi padre nos abandonó y siento que yo soy el culpable porque mi madre vive en depresión profunda, no quiere comer, no quiere salir, no quiere levantarse, ni siquiera quiere asearse. Toma pastillas y ha pensado en suicidarse. Cualquier cosa que yo le diga no le importa, no me escucha. Por eso creo que yo soy el culpable de eso. Estas son algunas de las muchas cosas que los jóvenes han expresado en nuestras tertulias literarias. Y yo pensando en qué está pasando, Dios me llevó a leer la historia del pueblo de Jacob y sus hijos cuando ellos se fueron a Egipto, y me enseñó algunas cosas que yo quiero compartirles en esta tarde. Quisiera que me hicieran favor de acompañarme a Génesis 46, 2, 3. Y dice: y en visión de noche Dios habló a Israel diciendo: Jacob, Jacob. Y él contestó: heme aquí. Entonces él le dijo: yo soy el Dios, el Dios de tu padre. En Egipto te haré un gran pueblo. No tengas temor de descender allá. Aquí podemos ver con toda claridad cómo Dios tiene contacto con Israel e Israel escucha la voz de Dios y escucha la instrucción
que Dios le está dando, de lo que va a pasar con él. Más adelante en el versículo 4, le dice, Dios, yo descenderé contigo y te haré subir, y José pondrá sus manos sobre tus ojos. O sea, Dios le está dando instrucciones específicas a Jacob de lo que va a suceder y a dónde va a ir y qué va a pasar con su familia. Entonces Jacob está escuchando la voz correcta, que es la voz de Dios. Yo me pongo a pensar que Jacob seguramente se puso a pensar cómo iba a ir a Egipto. Egipto era conocido como el mundo, con otro mundo diferente al de ellos, con otras costumbres, con otra religión, adoraban a muchos dioses, con otra cultura, no eran bien vistos los pastores en Egipto. Entonces yo pienso que Jacob se puso a pensar en todas esas situaciones, y yo creo que Dios a veces nos envía a un lugar donde no queremos ir, pero debemos de tener claro que si Él nos envía, debemos confiar que Él estará con nosotros y no seremos contaminados. Es lo que a mí me pasa en la secundaria. Creo que Dios me envió ahí. Y en cada lugar en donde yo he ido a trabajar, me he dado cuenta que Dios me envía ahí con un propósito. Dios nos envía a los lugares a donde Él nos necesita, a donde hay gente que nos necesita. A veces no queremos estar en ciertos lugares, pero Dios nos necesita ahí, y si Él nos manda, Él va a estar con nosotros. Y Él nos cuidará de que no seamos contaminados, pero la decisión de no ser contaminados también será una decisión nuestra. Ahora, algo que tiene que ver con estos versículos que acabamos de leer, también nos conectan con Génesis 47, versículo 6. Vamos a Génesis 47, versículo 6. Dice, delante de ti está la tierra de Egipto. Haz que tu padre y tus hermanos residan en lo mejor de la tierra, que habiten en la tierra de Gosén. Y si sabes que no hay hombres capaces entre ellos, y si sabes que hay hombres capaces entre ellos, ponlos a cargo de todo el ganado que yo tengo. Versículo 7. Enseguida José hizo entrar a Jacob su padre para presentarlo delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Versículo 10. Entonces Jacob bendijo al Faraón, y después salió Jacob de delante de Faraón. Así José hizo habitar allí a su padre y a sus hermanos, dándoles posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como el faraón lo había ordenado. Bien, dijimos que Dios siempre nos manda, si estamos escuchando la voz correcta, vamos a escuchar siempre la voz de Dios, y Él siempre nos va a mandar a un lugar, aunque parezca un lugar que no sea el correcto. Pero si Dios no lo está diciendo, es porque hay propósito en Él. Dios siempre nos lleva y nos da lo mejor. Nuestra mentalidad debe de ser de confianza, de seguridad en la palabra, en lo que Dios nos está diciendo que hagamos. En este caso, Jacob y sus hijos, porque todavía no eran el pueblo de Israel, Jacob y sus hijos fueron llevados a lo mejor de la tierra de Egipto, ¿sí? Los llevó a Gosén. Gosén estaba a las afueras de Egipto y era lo mejor de Egipto. Era una tierra fértil, y eso significa Gosén, tierra fértil y una tierra llena de luz. Es decir, Dios nos lleva al lugar donde nos necesita. Es lo mejor de la tierra y nos aparta, pero al mismo tiempo
nos da las capacidades y las estrategias. Nos da las estrategias para poder desarrollar lo que Dios nos dice que hagamos, o nos da las estrategias y las áreas nos son entregadas para gobernar. Cuando habla de estrategias, en los capítulos anteriores, toda esta historia que empieza en el capítulo 41 y termina en el capítulo 48, cuando José manda traer a su padre, él pensó en una estrategia. Él pensó en que él le dijera, cuando presentara José a sus hermanos, ellos iban a decirle al faraón que eran pastores, porque los pastores eran como la chusma de Egipto y no los querían y les hacían el feo, ¿sí? Y entonces él fue con esta estrategia con toda la intención de que ellos fueran establecidos en lo mejor de Egipto. Entonces, aquí es muy claro cómo Dios cuando escuchamos la voz de Dios, cuando escuchamos su dirección, cuando nos dice el lugar, también nos va a dar la estrategia. Nos va a mandar a nuestro Gosén, a lo mejor de la tierra, con el mejor salario, con los mejores jefes, con los mejores estudiantes, ¿sí? Y llenos de luz, porque eso significa Gosén, una tierra fértil, llena y tierra llena de luz. Acuérdense cuando fueron las plagas, ¿sí? Todo Egipto, una de las plagas era las tinieblas, todo Egipto estaba en tinieblas e Israel estaba Gosén estaba lleno de luz, porque eso significa Gosén. Entonces, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, vamos a la tierra fértil y vamos con estrategia y vamos llenos de luz. Ahora bien, aquí hay un punto que es muy importante y en donde me quiero yo detener. Cuando vamos a esos lugares, como fue el caso de Jacob y sus hijos, fueron a la tierra de Egipto. Egipto tenía otras costumbres. Egipto tenía otra manera de pensar. Tenía otra manera de realizar economía, de hacer negocios. Egipto tenía otra religión. Ellos adoraban muchos dioses. Jacob y sus hijos adoraban a un solo Dios, como nosotros. Adoraban ellos a muchos dioses. Entonces, obviamente, la tierra de Egipto era como cosmopolita, ¿de acuerdo? Había muchas cosas que llamaban la atención, tal vez mucha moda, tal vez carruajes que no había en la tierra de Canaán. Había lujos, había joyas, había riqueza, había muchas cosas que les podían atraer a los hijos de Jacob, a la familia de Jacob, y que podrían hacer que se desviaran. Bueno, esa es la situación en la que estamos nosotros, todo el pueblo de Dios y los que no son el pueblo de Dios. Estamos inmersos en un sistema del mundo que está lleno de lenguaje distinto, de manera de pensar distinto, estilos de vida distinto, costumbres distinto, una religión distinta, ideologías que pueden afectar nuestra manera de pensar. Y ese es el riesgo. Israel se fue a Egipto por necesidad. Acordémonos que cuando Israel y sus hijos se fueron a Egipto, había una gran hambruna. Entonces, por eso Dios le dijo, no tengas temor de descender allá. Para que compres alimento y te sustentes. Está más o menos en el capítulo 41, esa conversación entre Dios e Israel. Y ellos fueron a Egipto por necesidad, porque la comida había escaseado, había una gran hambruna. Pero lamentablemente el pueblo de los hijos de Israel y su familia
se convirtieron en esclavos cuando dejaron de depender a Dios, cuando comenzaron a poner sus ojos en las cosas que les ofrecía y lo que producía Egipto. En el libro de Colosenses dice Dios: poned la mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Y eso fue lo que pasó con el pueblo, con los hijos de Israel. Empezaron a dejar de ver a Dios, empezaron a dejar de confiar en Dios, empezaron a ver las cosas del mundo, de Egipto, empezaron a depender de sus propias habilidades y a dejarse llevar por lo que su corazón les decía y no por lo que Dios les decía. Entonces, cuando una persona deja de ver y de depender de Dios, entonces automáticamente se convierte en un esclavo, en esclavo de lo que ve, en esclavo de lo que cree y en esclavo de a quien escucha. La fidelidad, mas sin embargo, la fidelidad de José afectó a toda su familia en todos los aspectos. Y esto nos habla de que nosotros debemos de ser fieles a seguir escuchando la voz de Dios. Regreso al principio de lo que yo les comentaba, de lo que observaba yo con mis estudiantes. Y yo preguntaba a Dios, ¿por qué los muchachos están pasando esto? Y el Señor me enseñaba en todos estos capítulos que los padres comenzaron a dejar de comunicarse con sus hijos y que los que tenían una comunicación con sus hijos, la comunicación era distorsionada, era incorrecta o era basada en las corrientes de lo que el mundo les ofrecía. Que los papás estaban distraídos, afanados, tratando de conseguir lo material en vez de poner atención en lo que es eterno. Que había papás que habían conocido a Dios y ellos se habían apartado y que otros papás lo veían a Él como una religión y no como un padre, como un proveedor o como Dios. Esto empezó a hacerme sentido cuando empecé a darme cuenta que los jóvenes ya dejaban de poner atención, les preguntabas algunas cosas de las mismas asignaturas y no se acordaban. A veces pasaba que leíamos en el salón porque ellos no leían en casa. Yo les preguntaba por qué no leen. Y decían, pues es que me puse a jugar videojuegos y me la pasé toda la tarde jugando videojuegos. Y otros niños me decían, ay maestra, pues es que me puse a ver TikTok y ¿qué cree? Que me amanecí viendo TikTok. Y otros chavos decían que se distraían mucho con el celular. Y entonces empecé a ver los efectos, a estudiar con ellos los efectos que tiene la tecnología en los jóvenes. Y hicimos una tertulia científica precisamente donde veíamos cuáles son los efectos que la tecnología tiene cuando el uso es inadecuado, excesivo o abusivo. Y fue impresionante darnos cuenta de cómo el cerebro se va atrofiando, se va dañando, la conducta va siendo modificada, las maneras de pensar de los jóvenes estaba cambiando, sus intereses estaban siendo modificados y obviamente ellos estaban perdiendo interés por estudiar y también por convivir con su familia y con sus abuelos. Entonces empezó a hacerme sentido todo esto
que Dios me había estado hablando acerca de Génesis, acerca de los riesgos de que las personas caen en esclavitud porque dejan de escuchar la voz de Dios. Entonces entendí que cuando nosotros como padres dejamos de escuchar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, hay un ladrón que se llama tecnología, es decir, el Internet y las redes sociales. Eso es la tecnología, el Internet y las redes sociales. Me di cuenta que personas perversas que solamente piensan en el dinero tienen a miles de personas trabajando para que puedan crear cosas para atrapar a los jóvenes, para atrapar a los niños, para atrapar a los adultos y robarles la vida y destruirlos. Es increíble cómo la mente perversa que hay detrás de muchas cosas que hay en el Internet, la intención es la destrucción del hombre. Y entonces los seres humanos nos convertimos en esclavos de lo que el mundo nos ofrece, de lo que Egipto nos está ofreciendo. Y creo que es una de las cosas en las que hay que tener muchísimo cuidado. Repensar qué tipo de comunicación estamos teniendo con las personas que están alrededor nuestro, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos. Yo los invito a que puedan estudiar un poquito acerca de lo que es la comunicación asertiva. La comunicación asertiva nos habla de qué es eso y cuáles son las características de una persona que tiene una comunicación adecuada, una comunicación asertiva. Y también los invito a que puedan investigar documentos científicos de revistas científicas que han investigado sobre los daños en la conducta y los daños en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo personal y en la conducta y en el cerebro, los daños que está ocasionando un uso y un abuso excesivo de la tecnología. Yo quiero cerrar esta charla con un testimonio de una de mis estudiantes de tercer año. Cuando hicimos esta tertulia científica, ella nos compartió, tercer año, 14 años tiene la niña. Ella comenta que en un cumpleaños, antes de la pandemia, sus papás le hicieron de regalo un teléfono celular. Y ella comenzó a descargar pues muchas aplicaciones, empezó a conectarse en Facebook, en Instagram, en Twitter antes, ahora es X. Empezó a descargar pues todos los videos que le llamaban la atención, empezó a tener WhatsApp, hizo muchos grupos de amigos. Y cuando ella menos acordó, ya estaba su vicio por el teléfono, ya era incontrolable. Sus papás se dieron a la tarea de buscar especialistas que ayudaran a entender, les ayudaran cómo tratar con su hija ahora con la tecnología. Los especialistas empezaron a estudiar la conducta de la niña y se empezaron a dar cuenta que la niña, pues ya los papás se dieron cuenta a través de los estudios que le hicieron los especialistas que la niña ya casi no comía, la niña no dormía, la niña era rebelde, tenía conductas negativas, era agresiva, se encerraba, se aislaba y se encerraba en su cuarto, cambió todos sus hábitos, ya no quería ir a la escuela, no quería estudiar porque además estuvo en la pandemia y pues ya no quería estudiar, casi no se conectaba cuando tenía que conectarse, empezó a cambiar sus amistades y empezó a hacerse una niña, ella dice, me hice muy fea de modos, dice, fui muy grosera, me convertí en un monstruo. Cuando los especialistas les dieron los resultados a los papás, ellos le dijeron que su niña era adicta a la tecnología y que probablemente, que ojalá y no
todavía no llegara al nivel de daño cerebral, pero que ella ya tenía que recibir un tratamiento contra la adicción a la tecnología. Los padres obviamente se espantaron, se asustaron muchísimo, no sabían qué hacer, era algo novedoso para ellos. Le quitaron el celular 1 año y medio a su hija y ella cuenta que la empezaron a poner bajo un tratamiento de ciertas actividades para poderle revertir todas esas conductas, poder modificar su conducta, cambiar sus intereses, o sea, regresarla a ella misma. Y ella cuenta que los primeros 3 meses, dice, ha sido los peores 3 meses de mi vida. Para mí fueron un infierno. Yo no tenía mi celular y me sentía desesperada. Yo gritaba, golpeaba, rompía cosas. Les gritaba a mis padres, les exigía que me dieran el celular porque yo sentía que eso era como la droga que yo necesitaba para que mi cuerpo se controlara. Dice, fueron los 3 meses más horribles. Después de los 3 meses acepté que esa no era una situación normal y que yo tenía que hacer algo porque yo no quería vivir así. Dice, tuve intentos de suicidio en esos 3 meses porque la desesperación de no tener mi celular y no poder estar conectada con mis amigos o con los que yo tenía en Facebook y todas esas personas con las que yo conversaba. Dice, yo sentía que mi mundo se venía abajo. Dice, pero después de esos 3 meses reconocí que yo necesitaba de cambiar, que yo necesitaba ser una chica diferente y comencé a ceder a querer cambiar. Dice, 1 año y medio duré yo en rehabilitación con especialistas, cambié obviamente todo lo que hacía, me puse a hacer deporte, me fui a la librería y compré libros y eran libros sanos que me edificaban, me metí a natación, me metí a atletismo, empecé a convivir más con mis hermanos, con mis papás, con mis abuelitos, ya recibía consejos, y logré salir. 1 año y medio después, mis padres me devolvieron el celular. Pero entonces yo decidí quitar muchas cosas que yo había descargado y que sabía que estaban mal, que me habían llevado a una adicción. Quité todo lo que no me servía, lo dejé como para lo básico. Sí dejé un grupo de WhatsApp de mis compañeros de la secundaria, de mi familia y de otros amigos que son externos a mi casa, a mi escuela, perdón. Pero yo ahora controlo el uso del teléfono, él ya no me controla a mí. Antes él me llegó a controlarme y absorbió mi vida y por poco y me destruye. Ahora yo he decidido que no uso más de 45 minutos el teléfono. Y varios compañeros le preguntaron si lo había logrado y ella dijo que sí. Y ahora ella es una chica sociable, siempre está sonriendo, es una niña linda, es una niña de rostro lindo, de corazón agradable, es una de las mejores estudiantes de la escuela ahora y está feliz, se desenvuelve con esa libertad y esa plenitud de ese carácter de joven, de jovencita. Ella puede interactuar con los muchachos, con las muchachas, con los maestros, y la verdad es que yo admiré su testimonio y lo quiero compartir porque sí es importante que nosotros nos demos cuenta y detectemos que hay un enemigo en casa que a lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero si nosotros no tomamos decisiones nos puede destruir. Y el origen de la entrada de ese enemigo es la falta de comunicación o la comunicación inadecuada que tenemos con nuestros seres queridos. Pues agradezco mucho que me hayan prestado atención este tiempo. Ojalá y haya podido yo desarrollar con claridad lo que yo quería externar, la idea principal que traía de este tema. Les abrazo, les bendigo y oro a Dios bendiciéndolos, declarando que ustedes son hombres y mujeres
llenos del Espíritu Santo, que escuchan siempre la voz correcta, la voz de Dios. Les amo, les bendigo. Bonita tarde. Gracias.